Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Entonces comenzamos esta clase correspondiente al día viernes 28 de agosto del curso El hombre, realidad y misterio. Y para que nos situemos, estoy compartiendo en este momento la pestaña correspondiente a la unidad 2 que tiene como título general la estructura del ser personal. Nosotros en la unidad uno vimos un solo tema que era la introducción general o las nociones fundamentales de la antropología filosófica. En esta unidad 2 tres temas que ahora estaríamos viendo el último. Entonces ahí ya completamos estas primeras cuatro clases. Y la unidad 3 que veremos a partir de la semana que viene, ya será lo que nos va a llevar hasta el final del curso. Ahora entonces estamos en la estructura del ser personal. Primero hablamos de la cuestión del alma y cuerpo y los niveles inferiores de nuestra vida psíquica que corresponden a la vida vegetativa y a la vida sensitiva. Luego hablamos de la inteligencia y ahora entonces nos toca trabajar sobre la afectividad y la voluntad. Un tema sumamente importante porque tiene mucha relevancia, sobre todo para el despliegue de nuestra conducta. Nosotros nos movemos permanentemente por el impulso de nuestra voluntad, pero también al compás de nuestros afectos. Tenemos una afectividad sensible que compartimos con los animales, pero tenemos también una potencia propia de tendencia racional, que es la voluntad, una potencia que tiende al bien en general y no solamente a los bienes particulares como la afectividad sensible. Entonces, a eso nos vamos a dedicar en esta clase. Voy a pasar a compartir entonces una presentación. ¿Qué tal? Ahí Ernesto se está conectando. Voy a pasar a compartir una presentación que lleva como título ya las pasiones. Y ustedes me dirán, bueno, ahí usted cambió un poquitito lo que estaba diciendo, porque hablaba de la afectividad y ahora habla de las pasiones. No me suena que sea exactamente lo mismo. Vamos a explicar esto un poco. Hay un sentido moderno que nosotros utilizamos en el lenguaje habitual para la palabra pasión, ¿no? Que es el de una especie de movimiento intenso y hasta violento, ¿no? De nuestra afectividad. Pero cuando los antiguos hablaban de pasiones, lo hacían en el sentido más etimológico, podríamos decir, más originario de la expresión, es decir, como aquellas cosas que padece el alma, que afectan al alma, las afecciones del alma, ¿no? Y entonces no necesariamente se trataba de movimientos violentos, ni tampoco necesariamente de movimientos negativos, sino de todo lo que constituye el mundo de la afectividad sensible. Entonces ahí era, por eso el titular, digamos así, esta presentación, las pasiones. Nosotros vamos a meternos dentro de ese mundo de la afectividad sensible y vamos a ver también cuál es la repercusión, la influencia que tienen estas pasiones en la moralidad de las acciones humanas. Porque podemos ya como ir anticipándonos un poco y decir, bueno, hay una idea de que todo lo pasional es malo. Esa idea sobre todo fue defendida por una filosofía de la antigüedad que se llamó el estoicismo, como que había que lograr lo que ellos llamaban la apatheia, es decir, una carencia total de pasiones, un estado en el cual uno pudiera estar totalmente exento del movimiento de las pasiones. Entonces de ahí es que ha pasado al lenguaje común, ¿no? Es decir, la palabra estoico como aquel que es impasible, que aquel que no le afecta nada, parece que no le afecta nada, ¿no es cierto? Que está ahí con cara de piedra, pase lo que pase, ¿no? Entonces aguantó estoicamente, ¿no? Una determinada situación. Pero ese ideal del estoicismo, vamos a ver que en realidad es en el fondo inhumano. Las pasiones son algo natural. El desorden de las pasiones sí es lo que tiene que ser corregido. El descontrol de las pasiones o la prevalencia de las pasiones por encima de la razón y de la voluntad, eso sí es lo que tiene que ser trabajado y modificado en nuestra vida. Pero las pasiones van a estar siempre porque son
propias de la naturaleza humana, son inherentes a la naturaleza humana. Está de más decir que para cualquier persona que se encuentre en el ámbito de la educación, este tema de la educación de las pasiones, o si queremos decirlo con lenguaje un poquito más moderno, de la educación de la afectividad, es un tema de suma importancia. Pero empecemos a adentrarnos un poco en el tema y comencemos por decir qué son las pasiones. Las pasiones son movimientos del apetito sensitivo. Vamos como tratando de ir despacio porque en filosofía muchas veces cuando se utilizan ciertos términos que son términos técnicos, es como que tenemos que utilizarlo, entender bien qué es lo que significa, ¿no? Entonces, el apetito sensitivo, recordemos que en el nivel de la vida vegetativa todo es como muy simple, pero ya en el nivel de la vida sensitiva, que es la que nosotros compartimos con los animales, tenemos ya una ramificación, una doble dinámica, la dinámica cognoscitiva y la dinámica tendencial. En el caso del conocimiento sensible, sabemos que están los sentidos externos y los sentidos internos. Pero en el caso del conocimiento de la tendencia sensible, ahí nos encontramos con lo que se llama el apetito sensitivo, es decir, una tendencialidad propia de los sentidos. Y allí tenemos una primera constatación que no es difícil conectar con la experiencia. La sensibilidad humana tiene una gran receptividad y una gran capacidad de respuesta. Fíjense que a veces esa puede ser incluso como hasta una patología el hecho de que una persona sea como insensible. La insensibilidad parecería que nos puede servir o ayudar, por ejemplo, para que no nos afecten tanto los problemas o para que no nos hagan tanto daño a veces, no sé, las diversas cosas que nos pasan, pero en última instancia la insensibilidad no es algo positivo desde el punto de vista humano. Entonces, la sensibilidad humana tiene una gran receptividad y al mismo tiempo también una gran capacidad de respuesta. Cuando Santo Tomás de Aquino realiza su síntesis de los elementos que sobre este tema ya habían elaborado en la antigüedad, Platón, Aristóteles, los estoicos y otros filósofos, nota que las pasiones del alma incluyen una alteración corporal. Y eso nos habla a nosotros de la profunda unidad que existe entre el alma y el cuerpo. Todos nosotros tenemos claramente la experiencia, ¿no es cierto? Cuando nos da miedo empezamos a temblar o empezamos a sudar, cuando nos enojamos nos ponemos colorados, cuando, no sé, algo nos gusta mucho o se acerca a una persona que no sé, que nos impresiona mucho, capaz que tum, 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 nos empieza a latir fuerte el corazón, ¿no? Entonces las pasiones siempre incluyen una alteración corporal. Y sin embargo, lo más importante de la pasión no está en la alteración corporal, sino está en su arraigo en lo profundo del alma. Porque la alteración corporal es como un fenómeno exterior. Después hay algo más interior que es que las pasiones se sienten. eh, es decir, se pueden como verificar a nivel de la experiencia interior. Pero hay algo todavía más profundo. Fíjense que ya estoy señalando tres niveles. El nivel exterior de la alteración corporal, que es lo que más notorio se ve, ¿no es cierto? Si uno ve a una persona colorada, así que está por explotar, uno ya sabe, te parece que está enojado, sobre todo si es una persona que nosotros ya la conocemos y sabemos que es así, ¿no? Pero después hay un nivel interior que es el nivel del sentir algo y después un nivel mucho más profundo que es donde opera la razón y la voluntad y ahí la pasión consiente además de sentirse. Fíjense que eso es algo que tal vez se estudiaba mucho más claramente en el catecismo como lo veíamos antes, ¿no es cierto? Porque a veces decía, bueno, uno, ¿qué pasa si uno tiene un mal pensamiento, un mal sentimiento? ¿Eso es un pecado o no? Y bueno, entonces el catecismo decía, si lo consentís, ¿no es cierto? Entonces sí es una falta moral, un pecado. Entonces, en el nivel del consentimiento es en el nivel donde se juega lo decisivo desde el punto de vista ético.
Y por lo tanto, está bueno que nosotros podamos reconocer la diferencia entre un nivel psicológico, ¿no? Donde muchas cosas pueden sentirse, y un nivel ético, donde las cosas se consienten. Nosotros los confesores, los que confesamos, los sacerdotes, tenemos como una ventaja en ese sentido, porque en las cosas que nos cuentan las personas, tenemos como un muestrario bastante importante de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces tenemos, no es que acá voy a poner a contar las confesiones, no se preocupen, no voy a contar nada, ¿no? Así que no se asusten, no voy a contar ninguna confesión. Pero sí tenemos como la posibilidad de conocer mucho de la naturaleza humana, precisamente en esa apertura del corazón que hacen las personas. Entonces, ahí es donde uno a la persona le ayuda a entender claramente esta diferencia, ¿no? La persona puede haber sufrido, por ejemplo, algún mal grave, y entonces dice, siento odio, siento ira, siento un deseo de vengarme, ¿no es cierto? Bueno, está bien, sientes, pero conscientes. ¿M? Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Y si bien uno podría decir, bueno, está bien, yo no consiento a eso, pero igual no estoy a gusto con con todas estas cosas que tengo adentro, ¿no es cierto? Bueno, ahí habrá que ir haciendo un proceso de sanación, en el cual tiene su parte que jugar la psicología, pero también tiene tal vez su aporte la espiritualidad. Estamos, perdón, pido disculpas porque me estoy derivando un poquitito al ámbito de lo moral y de la teología espiritual, pero volvamos a la antropología para que nos centremos en lo nuestro. Acá he colocado una distinción a continuación, que es un poquito difícil de entender, pero es sumamente necesaria. Así que la vamos a tratar de explicar despacito para que se la entienda. Yo voy a preguntar si se entendió, y si no se entendió, voy a volver a explicar porque es muy importante. Las pasiones pueden considerarse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista físico, y acá tomemos la palabra físico en el sentido originario. Physis en griego significa naturaleza, digamos desde el punto de vista natural. Las pasiones normalmente tienen como objeto un bien o un mal, ¿no? Entonces, algo que es conforme a un cierto sector de la naturaleza, o disconforme con la naturaleza. Entonces, eso desde el punto de vista físico o natural. Pero desde el punto de vista moral, fíjense que ya no digo pueden tener, sino ya digo pueden ser buenas o malas. Por lo tanto, como estos dos puntos de vista no son necesariamente coincidentes, es necesario hacer un discernimiento de nuestras pasiones para que no nos equivoquemos. Fíjense que en algunos casos eso es muy fácil, porque si yo digo amo a mi mamá, ¿no es cierto? Y la amo con un tierno afecto y con mucha emoción de mi corazón, ¿no es cierto? Entonces, mi amor desde el punto de vista natural tiene como objeto la persona de mi mamá, entonces tiene objeto un bien, y desde el punto de vista moral, ese amor es algo bueno. ¿Quién va a decir que el amor a la madre sea algo malo, cierto? Claro que sí. Pero si, por ejemplo, de golpe yo fuera, no sería el caso mío, pero pongámosle un hombre casado, de golpe dice, bueno, me enamoré de la vecina, ¿no? El amor por la vecina tiene como objeto algo bueno, porque evidentemente la vecina es muy atractiva, pero desde el punto de vista moral, esa pasión no es buena, porque implica un desorden, implica el desorden algo que va contra la justicia, ¿no es cierto? Porque ese hombre casado se debe a su mujer y a su familia. Entonces, aunque sea buena desde el punto de vista físico, no va a ser buena desde el punto de vista moral. ¿Esto por qué es tan importante? Es tan importante porque muchas veces, en una suerte de autoengaño, las personas piensan que por el simple hecho de que un movimiento de la afectividad tenga como objeto algo bueno, ya de por sí hace que eso sea moralmente bueno.
Entonces, amar a la mujer, amar a la vecina, amar el dinero ambiciosamente, todo como es amor es bueno, ¿no es cierto? Y enojarse es malo, entonces no te tenés que enojar nunca. Y eso es un error más común de lo que parece. Vamos a poner algunos ejemplos y ustedes aquí van a ver en este cuadrito que está un poco graficado y mostrado los diferentes tipos de combinaciones que puede haber. Veamos, por ejemplo, el primer caso. Dice indignación por la injusticia. Yo me encuentro con una injusticia y me enojo, estoy enojado. El enojo es una pasión que se suscita ante un objeto malo. Nosotros no nos enojamos de lo que consideramos bueno, no nos podemos enojar del bien, nos enojamos del mal. Pero si yo me enojo por la injusticia, la pasión tiene un objeto malo, pero moralmente, o sea, y ahí ya está aclaradito, fíjense, según el orden de la razón, moralmente la pasión es buena. Entonces, una persona que se enoja por una injusticia está obrando bien. Si la persona no le diera lo mismo a las injusticias, uno podría por lo menos hacer un pequeño cuestionamiento y decirle, mire, no sé, usted es muy insensible, no le importa la injusticia. Entonces, que la persona se enoje por la injusticia está bien. Si me permiten poner un ejemplo de nuevo teológico, pero esto era como un punto muy iluminador en la teología medieval, en la filosofía medieval también, cuando Cristo se enoja con los fariseos, entonces, bueno, estaba bien, porque los fariseos obraban realmente mal y con el enojo se ponía de manifiesto su injusticia, ¿no? Entonces, eh, una ira o un enojo por la injusticia tiene un objeto malo, pero moralmente es bueno. Veamos el segundo ejemplo. Dice envidia o tristeza porque al otro le vaya bien. ¿M? Entonces, cuando yo me pongo triste, siempre me pongo triste por un objeto malo, no me pongo triste por algo bueno. Me pongo triste por algo que yo considero malo. Capaz que el otro, no sé, se ganó la lotería, para el otro es una gran suerte, pero yo como soy un envidioso, me parece malo que el otro haya ganado y no haya ganado yo. Entonces, la envidia, que es una forma de tristeza, tiene como objeto eh, físico, por así decirlo, o natural, algo malo. Ahora, considerémosla desde el punto de vista de la moralidad, es decir, desde el orden de la razón. ¿Está bien que uno se enoje o se ponga triste porque al otro le vaya bien? Y no, claramente envidiar no está bien. Entonces, también desde el punto de vista del orden de la razón o desde el punto de vista de la moralidad, es algo malo. Entonces, la envidia es mala en ambos casos, desde el punto de vista del objeto físico y desde el punto de vista de la moralidad. ¿Se va entendiendo hasta acá? Jorge, ¿va entendiendo? Bueno, parece que se cortó un poquitito. Bueno, asumo que se vaya entendiendo. Si no, Sí, después sí, se volveré va a entendiendo, preguntar. profesor. ¿Cómo? Sí, sí, Ahí, se va entendiendo, profesor. Sí, ahí sí. está, Orlando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Vamos al tercer ejemplo. Nos dice el amor pasional que lleva a la infidelidad conyugal. Ese es el ejemplito que puse recién. ¿No? Claramente, si ese hombre se enamoró de la vecina, no porque la vecina sea mala, fea, desagradable, no. Él ve como un bien la persona de la vecina, entonces, la pasión que se desarrolla en ese caso tiene como objeto algo bueno. ¿M? Pero si nosotros la examinamos desde el punto de vista del orden de la razón, claramente no es buena porque está yendo contra una virtud fundamental que es la virtud de la justicia. ¿No es cierto? Entonces esa persona se debe a la esposa, a los hijos, etcétera, por lo tanto no debe dar rienda suelta a esa pasión que se le metió
por la vecina. Después vamos a hacer quizá alguna otra consideración sobre ese ejemplo, porque me parece que tiene mucho realismo y mucho, no sé, mucha aplicación práctica sin querer. No, no estamos acá para condenar a nadie, ¿no es cierto? Simplemente estamos haciendo un análisis de cosas que pasan, ¿no? Veamos el cuarto ejemplo. Dice, decepción y abandono de un proyecto imposible, ¿no? Supónganse que ustedes han emprendido un proyecto con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con muchas ganas, pero resulta que ese proyecto es imposible, es algo que supera la fuerza de ustedes, ¿no? O mías, supongan, porque yo quiero ser físico nuclear. Bueno, diría, qué buen proyecto. Buenísimo proyecto, pero bueno, no me da la capacidad para ser físico nuclear y sin embargo yo sigo con eso, perdiendo tiempo, perdiendo fuerzas, haciendo muchas cosas que no van a llevar a ningún puerto, ¿no es cierto? Porque me estoy metiendo en un proyecto imposible hasta que un buen día me, me decepciono ya de eso y digo, no, ya está, ya entendí que no, ya entendí que eso no es para mí, ya entendí que eso no lo voy a poder hacer. Y entonces surge una pasión que yo le puse ahí decepción, pero que nosotros la podríamos también llamar desesperanza. La desesperanza se da en la presencia de un mal, ¿no es cierto? Entonces uno ya ve como algo que no va a poder ser, ¿no es cierto? Entonces, esa desesperanza, sin embargo, moralmente es buena porque me sirve a mí para que yo abandone el proyecto imposible y bueno, me dedique a pensar en otras cosas que son más posibles, mejor adaptadas a mis posibilidades reales. Y fíjense, el último caso, lo dejé para el último porque es el más fácil de todos, cuando dice uno tiene una ilusión y entusiasmo por un proyecto noble. Entonces, ahí la pasión que estaría jugando sería la pasión de la esperanza. Claramente, si nosotros esperamos algo, lo esperamos como algo bueno, ¿no es cierto? Si tenemos esperanza de algo, no una simple expectativa. A veces una expectativa puede ser de algo malo. Yo estoy esperando que no sé, que venga un terremoto o que pase algo malo, ¿no? No, pero si tenemos esperanza en el sentido propio de la palabra esperanza, entonces tiene como objeto algo bueno, ¿no es cierto? Tengo esperanza de que va a mejorar la situación económica, tengo esperanza de que voy a conseguir este trabajo, tengo esperanza de que mi hijo va a madurar algún día, tengo esperanza, bueno, son esperanzas, espero algo bueno, ¿no es cierto? O tengo esperanza que ese proyecto que empecé va a algún día poderse concretar, ¿no? Entonces, claramente, si el proyecto es bueno y noble, etcétera, no solo el objeto al que tiende es bueno, sino que también desde el punto de vista del orden de la razón, o sea, desde el punto de vista de la moralidad, es también bueno. Entonces, cuando el objeto es bueno y la moralidad es buena, o cuando el objeto es malo y la moralidad es mala, no hay problema. Es decir, es como más fácil darse cuenta de que eso está bien o está mal. Pero cuando el objeto es malo y la moralidad es buena, o el objeto es bueno y la moralidad es mala, podemos nosotros engañarnos si no somos un poquito advertidos, si no tenemos un poquito de discernimiento, ¿no? Entonces, podríamos multiplicar los ejemplos. Ustedes piensen que el amor es la primera de las pasiones, como lo vamos a ver ahora enseguidita en la próxima placa. Pero claro, nosotros podemos amar cosas que en sí mismas son buenas, pero algunas de ellas no responden al orden de la razón. Nosotros pusimos el ejemplo del amor desordenado que lleva a la infidelidad conyugal, pero piensen ustedes que uno dice, yo amo mucho a mi hijo, amo mucho a mi hijo, entonces le doy todo a mi hijo, no dejo que mi hijo sufra, no dejo que mi hijo pase mal, siempre lo consiento a mi hijo, cuando mi hijo se manda una macana lo tapo, lo cubro, hasta miento porque yo amo tanto a mi hijo que yo por mi hijo voy a hacer todo. Bueno, cuidado, cuidado. Evidentemente, desde el punto de vista de la pasión, del afecto, desde el punto de vista físico, natural, esa pasión es de algo bueno, pero desde el punto de vista moral,
puede ser que se convierta en algo desordenado cuando ese amor me lleva ya a hacer cosas que en última instancia, en vez de hacerle bien al hijo, le hacen un mal, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando apaño sus malas conductas o incluso hasta, podríamos decir, en algún caso, hasta su conducta delictiva, digamos, ya poniendo un caso extremo. ¿M? Se dan cuenta entonces qué importante que es hacer este discernimiento. ¿M? Eh, Cuando se da el esquema bueno-malo, como en el amor pasional que lleva a la infidelidad conyugal, el peligro es el engaño, ¿no es cierto? Entonces, como es algo bueno, ¿qué tiene de malo el amor? Dice la gente. Bueno, el amor puede tener de malo que sea desordenado. Si el amor es ordenado, está todo bien, pero si el amor es desordenado, entonces es malo. Entonces, el peligro en el esquema bueno-malo es el desorden. El peligro en el esquema malo-bueno, que sería el primer ejemplo sobre todo, cuando yo me enojo por la injusticia, el peligro allí en ese esquema malo-bueno es que yo me quede solamente en la parte negativa de la cosa. Si supongamos yo me enojo por todas las injusticias, pero después no amo la justicia o no hago algo por la justicia, eh, mi enojo por la injusticia está bien, moralmente está bien, pero se queda corto, se queda corto. Cuando la pasión tiene originariamente un objeto malo, aunque sea ordenada desde el punto de vista de la razón, o sea, moralmente sea buena, corro un peligro. Corro el peligro de empezar bien, pero después caer en la amargura, caer en la negatividad, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, me pone triste, no sé, que haya chiquitos pobres que pasen hambre, ¿no es cierto? Está bien que me ponga triste. Si me pusiera alegre sería un perverso, ¿no es cierto? ¿Cómo me alegra de que los pobres chiquitos pasen hambre? Entonces me pone triste que los chiquitos pasen hambre. Pasión con objeto físicamente malo, moralmente buena. Pero ¿qué hago con esa tristeza? ¿Me quedo en esa tristeza nada más? Y bueno, si me quedo en esa tristeza nada más, me quedo muy corto. Normalmente, poniendo el ejemplo concreto de la tristeza es una pasión que mueve o mejor dicho, que tiende a la inmovilidad, que tiende como a la cesación de la acción. Entonces, cuando estamos tristes no tenemos ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, si yo me quedo en la tristeza, voy a correr ese riesgo, ¿no? Entonces, por más que yo moralmente sea irreprochable, porque me da tristeza que los pobres niñitos sufran, si me quedo ahí nomás, voy a ser una buena persona hasta un cierto punto nada más, porque no hago nada. Mis sentimientos son buenos, pero no hago nada. ¿Mm? ¿Se entiende todo esto? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, clarísimo. Bien, entonces, fíjense qué interesante que es, porque nosotros no solamente estamos viendo que a veces la moralidad puede ser buena o mala, un poco en contra de lo que sea el objeto físico, sino también de cómo eso nos sirve a nosotros para poder dar orden a nuestra acción, ¿no? Entonces, como decíamos, en el esquema bueno o malo, el riesgo es yo me autojustifico porque en total todos los amores son buenos. ¿Qué puede tener de malo amar? Bueno, sí, depende. Y en el otro caso, el riesgo es esta desilusión, esta tristeza, esta incapacidad de obrar, etcétera. Pero avancemos y pasemos ya a la clasificación de las pasiones, una clasificación posible. Yo les voy a ofrecer acá la clasificación que da Santo Tomás de Aquino, pero hay otras clasificaciones posibles. Quizá ustedes vieron una película que tuvo dos partes. eh, yo la verdad que no creo haberla visto entera ninguna de las dos, pero por de a pedacitos sí la vi, que se llamaba Intensamente, que eran como una especie de dibujitos animados que escenificaban las pasiones o los afectos, la afectividad, la vida eh, íntima, interior, digamos así, de una niñita. La primera parte era cuando era niñita y la segunda cuando ya era adolescente. Entonces ahí había otra clasificación de las pasiones que es un poco diversa de esta.
Pero nosotros, no importa porque en el fondo se puede clasificar de diversas formas, ¿no? No pasa nada en ese sentido, ¿no? Lo importante es que, bueno, que la clasificación que nosotros tomemos la entendamos y vayamos como sacando las conclusiones después para nuestra vida concreta. Santo Tomás de Aquino dice que el apetito sensitivo tiene dos grandes ramas, el apetito concupiscible y el apetito irascible, ¿no? Y entonces por eso yo en estas dos placas he puesto las pasiones del apetito concupiscible y las del irascible. ¿M? El apetito concupiscible es el que tiende a un bien en cuanto tal, es decir, el que se dirige al bien, o que, por el contrario, huye del mal, ¿no? Porque siempre está la contraposición, digamos, entre los dos movimientos. Si nosotros consideramos el bien o el mal en general, tenemos la primera pareja de pasiones del apetito concupiscible, que son el amor y el odio, ¿no? Entonces, naturalmente, las cosas buenas nos generan amor, qué sé yo, nos puede generar amor una persona agradable, nos puede generar amor no sé, alguna cosa bella, un lindo paisaje, no sé, algo que es agradable a los sentidos, por ejemplo, una comida, no sé, algo que sea sabroso, que tenga buen aroma, etcétera. Bueno, entonces, todo eso genera algo que nosotros podemos llamar de una manera muy genérica y muy amplia, ¿no es cierto? Amor, porque después ustedes saben que la palabra amor es una palabra que diríamos con término filosófico polisémica, o sea, que tiene muchas significaciones, puede significar muchas cosas y hay que, bueno, saber qué significación estamos tomando en cada caso. Y el contrario es el odio que es ese movimiento de rechazo. No, acá todavía no estamos haciendo una calificación moral, porque podemos decir que yo odio la injusticia. Pero ahí recordemos lo que decíamos antes. Está bien odiar la injusticia, me parece buenísimo, sos una buena persona si odias la injusticia, pero si solo te quedas en el odio de la injusticia, el odio como cosa negativa no te va a movilizar tus energías hacia el bien, no las va a movilizar mucho. Sería solo como un primer paso, nada más. Después necesitarías trabajar otro tipo de sentimientos. ¿M? Eh, Esto viene bien, saben, para los educadores, sobre todo para los educadores que por ahí tienen que manejarse con los adolescentes, ¿no? Porque el adolescente es muy crítico y entonces el adolescente va a tender mucho a veces a las pasiones negativas porque va a ser crítico, va a odiar las estructuras, va a odiar las reglas, va a odiar esto, va a odiar aquello. Bueno, pero también tenés que ver qué de bueno podés amar, hijo, porque si todo odias, ¿cierto? Con odiar todo, todavía no estás haciendo un proyecto de nada. Lo mismo que a veces las personas que son muy críticas, ¿no? Está bueno que seas crítico, le podemos decir a esa persona, está bueno que seas crítico, pero después de criticar, tenés que tratar de hacer tu aporte, porque siempre es fácil criticar y después, ¿qué vas a aportar? ¿No es cierto? Bueno. Entonces, en relación al bien o mal en general, tenemos la primera pareja que es el amor y el odio. En relación a un bien o mal ausente, tenemos el deseo y la aversión, ¿no? La aversión o rechazo. El deseo, fíjense ustedes, ese movimiento de nuestra afectividad es importantísimo, ¿no? Porque se genera en relación, dice, a un bien o mal ausente. Y si está ausente, ¿cómo puede generarse? Y se genera por una representación, por un recuerdo, por la imaginación. Eh, si supongamos ustedes, bueno, ahora no sé si habrán tenido tiempo de tomar la merienda o no, pero supónganse que estén con hambre, ¿no es cierto? Y yo le empiezo a describir las milanesas riquísimas que hacía mi mamá, que tenían un sabor incomparable, y empiezo a hablar de la milanesa así, ¿no es cierto? ¿A ustedes qué le va a producir eso? Un deseo de la milanesa. La milanesa no está presente, pero la van a desear, ¿no? La van a desear porque como acá el bien o el mal están ausentes, es la representación lo que hace que
genere el movimiento, ¿no? Y lo mismo la aversión, ¿no? Si yo le dijera a ustedes, bueno, no sé, tal persona es odiosa, es antipática, es, no sé, es insoportable, que un montón de cosas negativas, capaz que ustedes, sin conocerla a esa persona, ya están generando como una cierta aversión o rechazo. Pero es todo basado en una representación, es decir, en lo que yo estoy transmitiendo, en la imaginación, ¿no es cierto? Capaz después, cuando uno conoce a la persona en realidad, se da con que no tan mala como decían no era, ¿cierto? Pero bueno. Bien, y la tercera pareja, digamos así, de pasiones del apetito concupiscible son el gozo o placer y la tristeza o dolor. Al gozo también le podemos llamar alegría. Bueno, ahí hay matices que no nos vamos a detener ahora. Pero esto ya en relación a un bien que está presente, ¿no? Entonces, cuando estoy pensando en la milanesa que me va a dar mi mamá a la hora de la cena, la deseo. Y cuando ya me estoy comiendo la milanesa, ya la estoy disfrutando, ¿no es cierto? Ya me da placer comer la milanesa. Bueno, eh, y lo contrario, que es el dolor, placer-dolor están más vinculados a lo corpóreo, ¿no? Alegría, tristeza, un poquito más vinculados a una dimensión como más elevada del alma, ¿no es cierto? Más a lo espiritual. Bueno, ahí tenemos entonces las pasiones del apetito concupiscible. Vamos al irascible, que es un poquito más difícil, pero no tan difícil de entender, porque se dirige precisamente a un bien arduo o difícil. Entonces, acá no solamente tenemos que ver la cuestión bien mal, como era en la primera parte, el apetito concupiscible, sino también tenemos que ver qué tan difícil es. ¿M? Entonces, fíjense. Cuando nosotros decimos que la pasión se dirige hacia un bien ausente pero considerado como posible, tenemos la esperanza. La esperanza es una bellísima pasión, un hermoso movimiento de nuestra afectividad sensible que también, hacemos un pequeño paréntesis teológico, está vinculado, ¿no?, con una de las que llama la tradición cristiana las virtudes teologales, la virtud de la esperanza. Hay cosas hermosas escritas acerca de la esperanza. Pero bueno, la esperanza comienza siendo como eso, el movimiento que se dirige hacia un bien ausente, pero considerado como posible. Fíjense que digo considerado como posible, porque acá la representación juega todo, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, a alguien, nunca vas a poder, nunca vas a ganar, nunca lo vas a superar, nunca vas a... Entonces yo ya le estoy diciendo que es imposible. Entonces, en vez de esperanza, ¿qué le genero? Desesperación o desesperanza, que es lo mismo, ¿no? Entonces, porque el bien ausente ya se considera imposible. Pero si alguien viene y me dice, ay, no sé si voy a poder, no sé, supongamos aprobar tal materia, qué sé yo, bueno, mira, yo te puedo ayudar, si aplicas tal metodología, capaz que se te va a quedar mejor. Si yo empiezo a generarle la idea de que es posible, entonces lo voy a hacer pasar de la desesperación a la esperanza. Y eso es muy importante. Por supuesto que si yo le miento y le digo que es posible lo que es imposible, es una esperanza que no sirve. Pero muchas veces la gente se detiene en esa desesperanza, ¿no? Cuando en realidad las cosas imposibles no son tan imposibles. A veces pueden ser mucho más posibles de lo que pensamos, ¿no? A veces lo que es imposible para uno solo es posible para una comunidad, ¿no? Fíjense qué lindo. O a veces lo que es imposible ya es posible en un tiempo, en un proceso. ¿M? Entonces, ¿por qué somos tan desesperanzados hoy en día? Porque queremos todo ya, ya y yo, diríamos así, ya yo solo y ya, ¿no? Entonces, como no puedo ni yo solo ni ya, caigo fácilmente presa de la desesperanza. Pero no tengo que ser yo solo, sino que puedo ser yo con los otros. Y no tiene que ser ya, sino que puede ser en un proceso gradual en el cual yo vaya dando pasitos hacia ese
hacia ese bien, digamos, que está ausente y que yo quisiera alcanzar. Bueno, algo parecido sucede con la segunda pareja que nos habla la audacia y el temor, ¿no? La audacia es de un mal ausente, pero considerado superable. Cuando yo le tengo, como quien dice, me tengo fe a mí mismo, yo soy más fuerte que el mal. Entonces ahí lo enfrento con audacia. En cambio, si yo lo considerara insuperable, me da miedo, ¿no? Fíjense, el miedo es esa, o el temor, es esa reacción tan natural frente a un mal que se avecina y que nosotros consideramos que es superior a nuestras fuerzas, ¿no? Ustedes han visto que hay algunos chiquitos que cuando son chiquititos le tienen miedo a las gallinas, ¿no es cierto? Cuando la gallina es el animal más, más inofensivo del mundo. Entonces, bueno, porque son chiquitos, pero después se dan cuenta que la gallina no hace nada, bueno, entonces deja lugar el temor a la audacia, ya uno se mueve un poco y ya la gallina sale corriendo, que la gallina es miedosa, ¿no? Bueno, entonces ahí de nuevo está la representación. ¿Cómo me represento yo ese mal que me da temor? ¿Me lo represento como insuperable o pienso que podré superarlo? ¿Con qué recursos cuento para superarlo? A veces hay personas que son muy negativas y minimizan o, ¿cómo se diría?, subestiman sus recursos. Hablo de recursos no solo externos, sino también internos, ¿verdad? Entonces, si uno subestima sus propios recursos, y todo le va a dar miedo y todo le va a dar desesperanza. Ujú. En cambio, si uno es capaz de una manera realista, por supuesto, porque si es algo irreal, si yo creo que tengo fuerza, no sé, para correr la maratón de 42 kilómetros y me pongo a correr, voy a caer muerto a la mitad, yo no tengo ya fuerza para eso, ¿no? De una manera realista, medimos nuestras fuerzas, entonces muchas veces podemos superar la desesperación y el temor y tener más esperanza y audacia. Cuidado que, ya hemos dicho, no toda esperanza es buena, sino una esperanza infundada sería mala. Una audacia infundada también sería mala. Si yo digo, bueno, yo soy un tipo muy audaz, entonces me mete la mano en la jaula del león, bueno, me queda sin mano, ¿no es cierto? El león me va a comer la mano. Entonces, a veces el temor es bueno, tengo miedo, por eso no meto la mano, sí, mejor no meto la mano, porque si no el león me deja sin mano, ¿no? Entonces, a veces la esperanza y la audacia pueden ser malas, pero acordémonos siempre que cuando nosotros tenemos una representación que hace demasiado grande el mal, o sea, que hace imposible el bien o insuperable el mal, entonces podemos llegar a paralizarnos en nuestra acción de una manera indebida. Y una última pasión que aparece allí sin contrario es la pasión de la ira, que es la que le da el nombre a toda esta parte, a toda esta rama de la afectividad sensible, y es la que se produce ante la presencia operante del mal, ¿no es cierto? Y va mezclada siempre con una tristeza, pero que hace que la tristeza se convierta como en reacción, ¿no? Y es la ira o el enojo. Es tan bueno, tan buenito que no se enoja nunca, ¿no? Si no se enoja nunca, tan bueno no es, ¿no es cierto? Tan bueno no es, porque a veces hay que enojarse. Si no se enoja nunca, me parece que alguna cosa está dejando pasar que no debería. ¿M? Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Bien, viene ahora un punto que es interesante, que es el de la valoración moral de las pasiones, que nosotros hablábamos, ¿no? Decíamos, no tenemos que seguir la doctrina de los estoicos que nos decían que lo bueno para el ser humano es superar totalmente las pasiones y no tener ninguna pasión. Imagínense ustedes la persona insensible, no sirve, ¿no? La persona insensible no es un ideal de ser humano, sino que la persona que podríamos decir así tiene mejor ordenada sus pasiones es aquella persona que ha logrado ponerle orden a su afectividad en relación con el fin último, ¿no?
El fin último para Aristóteles y Tomás de Aquino es la felicidad, pero podemos nosotros también describirla de otra manera y podemos decir ser una persona integralmente buena. O sea, para ser una persona integralmente buena, ¿cómo tienes que ser? Y bueno, tengo que amar todo lo bueno, tengo que saber rechazar lo malo, tengo que tener esperanza ante los bienes difíciles, tengo que desesperar de aquello que me supera y eso será también un acto de humildad. Bueno, tengo que enfrentar con audacia aquellas cosas que son males superables y tengo que también prudentemente temer lo que sean cosas que superan mi fuerza y así sucesivamente. Entonces, eh, en la ética ordena toda la afectividad en relación con el fin último y también tiene que atender a las tareas que le plantean a la razón y a la voluntad en orden a su integración en la conducta libre. Pero pasa que yo me enojo mucho y bueno, tenés que aprender a enojarte de una manera adecuada. Tenés que integrar eso en tu conducta. Es decir, que te enojes solo cuando sea necesario, solo cuando sea conveniente. Pero lo que pasa es que yo me gusta todo y entonces todos los días tengo un proyecto nuevo porque vi una cosa que me gusta y ya me lancé, me gusta. Bueno, entonces tendrás que ordenar, tendrás que integrar esa facilidad para que te gusten las cosas, ¿no es cierto? De una manera tal que no desordenen tu integridad de la conducta, ¿no? Que se integren en tu conducta libre, como dice allí, ¿no? Pero resulta que a mí me cae mal todo, entonces yo todo veo, cualquier cosa que veo, ya, no sé, le encuentro la parte negativa, la parte crítica o criticable, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, tendrás también que aprender a descubrir las cosas negativas que hay en la realidad, pero no de tal forma que eso sea como un negativismo que en todo predominen tus pasiones negativas, tu odio, comillas, o tu rechazo general a todo, todo te cae mal, todo para vos es rechazo, ¿no es cierto? O todo te produce tristeza, entonces todo te produce desánimo, siempre todo negativo, ¿no? Bueno, tendrás que integrar en la conducta libre y la gran fuerza integradora está en las virtudes, en las virtudes. Fíjense que allí jugarán un papel importante, sobre todo dos de las cuatro virtudes cardinales que son la fortaleza y la templanza. La fortaleza va a educar las pasiones del apetito irascible, las de la segunda tanda, digamos así, y en tanto que la templanza, las del apetito concupiscible. Entonces, una persona que tiene la virtud de la templanza, ¿qué será? ¿Una persona que no le gusta nada? No, una persona que tiene sus gustos, sus deseos bien ordenados. Una persona que tiene la virtud de la fortaleza será una persona que no quiere nada, que no tiene miedo a nada, ¿no? No, la persona que tiene la virtud de la fortaleza será la que no se deja vencer por sus miedos y temores, sino que tiene los miedos y temores razonables, apropiados a lo que son sus fuerzas, ¿no? Pero no solamente que las pasiones tienen que ser integradas en la conducta libre, sino que también a veces las pasiones afectan a la libertad. Pueden en algún caso disminuir la libertad. Y acá tenemos esta eh, clasificación que es importante, pero que es un poquito difícil de ejemplificar, un poquito difícil de, podríamos decir así, de encontrarle la exacta aplicación en la vida, porque todo ejemplo puede ser como medio, todo ejemplo puede ser dado vuelta, por así decirlo, ¿no? Pero digamos primero el concepto general y después pasemos al ejemplo. La pasión antecedente se llama a la que se desencadena antes de que actúe la razón y la voluntad. Y es una pasión que disminuye la moralidad del acto, o sea que hace que el acto sea menos imputable a la persona.
Por ejemplo, si yo vi una gran injusticia y me agarró un súbito enojo y bueno, y al injusto, supongamos, no sé, le pegué 5 piñas, le rompí la cara, ¿no? Después me podrán decir, ¿por qué le rompiste la cara? Te excediste. Bueno, pero está bien, te disminuye la imputabilidad de ese acto porque realmente te encontraste de golpe con una grave injusticia. Supongamos una persona que estaba maltratando muy mal a otra persona indefensa, un niño, qué sé yo, ¿no? Entonces la pasión antecedente, la que se desencadena sin que la razón y la voluntad actúen, o antes de que actúen, disminuye la imputabilidad del acto. La pasión consecuente, por el contrario, es la que proviene de ya de una decisión de la razón y de la voluntad. Cuando yo le pongo, como podríamos decir así, a un acto ya malo le pongo más saña, odio, ¿no es cierto? Como decir, cuando no simplemente me contenté con matarlo, sino que después seguía golpeando el cadáver. Bueno, perdón por el ejemplo, horrible ejemplo, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Entonces esa aumenta la moralidad del acto. Entonces ese acto malo lo hace peor, ¿no? También puede ser que a un acto bueno lo haga mejor, como por ejemplo si yo, supongamos, voy a colaborar, no sé, con una obra de caridad de la iglesia. eh, bueno, y voy así medio de malita gana, sin mucho entusiasmo, o si le trato de poner ganas, empeño. Resulta que vamos a enseñarle a los chiquitos del barrio pobre, bueno, y no sé, no tengo muchas ganas de ir el sábado a la mañana, pongo un ejemplo de mi parroquia, no tengo muchas ganas de ir el sábado a la mañana, pero bueno, no sé, le pongo todo el entusiasmo que puedo y lo trato de hacer jugar, reír a los chiquitos, etcétera. Bueno, entonces eso hace que el acto bueno sea mejor, ¿no es cierto? O sea, le aumenta, en este caso, la bondad. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? A veces, cuando la pasión restó racionalidad y libertad al acto, lo hace, si es malo, menos malo, si es bueno, menos bueno. Si en cambio la pasión proviene de la libertad, yo la fogoneé a esa pasión, si el acto era bueno, lo hace más bueno, y si era malo, lo hace más malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, actué por emoción violenta. Bueno, entonces quizá pasión antecedente. Mi culpa es menor que si hubiera actuado dañando al otro a sangre fría. Si hice el bien por lástima, ¿no? Y bueno, solo me dio lástima, pero en realidad no fue una decisión mía personal y entonces tiene menos bondad. Decidí hacer el bien, pero lo hago con poquita gana, ¿no? Entonces es menos bueno. O al contrario, lo hago con mucha gana y entusiasmo y entonces es más bueno. ¿M? Pasión consecuente en ese caso. Bien, eh, nos quedan poquitos minutos, vamos a decir rápidamente algo acerca de la educación de la afectividad, ¿no? La razón hace que la ambigüedad ética de las pasiones quede superada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La pasión en sí misma es como medio vidriosa, ¿no es cierto? Me dieron unas ganas bárbaras de, no sé, de hacer tal cosa. ¿Será bueno? ¿Será malo? Filtralo por la razón, filtralo por la razón. Entonces la razón te va a decir, qué sé yo, me dieron unas ganas bárbaras de, no sé, de dar todos mis bienes a los pobres, ¿no es cierto? Pero bueno, resulta que vos sos casado y tenés 5 hijos. ¿Y entonces qué va a quedar para tus hijos? ¿No es cierto? Está bien dar todo lo bien a los pobres, pero ¿y tus hijos? ¿Mm? Me dieron unas ganas bárbaras, no sé, de pasarme día y noche haciendo tal cosa. Y bueno, pero ¿y tus otras obligaciones? ¿Mm? Entonces, la razón le pone un orden a todo esto. Me vino un odio impresionante contra la injusticia, pero bueno, el odio contra la injusticia ya se convirtió, no sé, en un veneno bueno, que estoy largando veneno todo el tiempo contra todo el mundo, contra todos los que obran la injusticia. Bueno, está bien, entonces pasalo por la razón. Pasarlo por la razón para que la razón eduque a la afectividad.
y así la afectividad no sea eh, aplastada, anulada, pero sí integrada y ordenada y encauzada, ¿no es cierto? Quizá esto del encauzar sea una buena metáfora, ¿no? Como la corriente esa impetuosa del agua, que cuando el ser humano le crea unos buenos canales y la lleva por cauces ordenados, esa fuerza impetuosa del agua es muy beneficiosa, ¿no es cierto? Uno puede producir energía, puede usarla para el riego, etcétera. Pero si esa fuerza impetuosa del agua se desborda por cualquier lado, va a romper, va a dañar, va a destruir, ¿no? Entonces es un buen ejemplo. Bueno, y en esto último es como que ya en realidad la presentación que ustedes tienen tiene una plaquita más que no la tengo en esta versión. Esto último es como que más o menos está diciéndonos lo mismo, ¿no? Pero eh, me interesaba detenerme en esa última. Voy a ver si, a ver, vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir de esta otra manera. A ver, un poquito. Ay, no, no comparte nada. Ahí está. Acá, compartir. Aquí en la que ustedes tienen, que es esta, que la acabo yo hace un ratito, le he puesto para que se vea, tiene una plaquita número 10 que habla sobre la voluntad, ¿no? Entonces, todo este mundo de la afectividad tiene que ser gobernado por la potencia superior que es la voluntad, ¿no? La potencia del alma que se dirige al bien universal. Y precisamente porque se dirige al bien universal, es tiene la capacidad, ¿no?, de superar todos los bienes particulares y por eso es libre, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo voy por la vidriera, veo una computadora, qué buena esta computadora, qué ganas tengo de comprármela, me da unas ganas impresionantes, que sí o sí me la compro, no, puedo comprármela o no comprármela, porque mi voluntad supera, trasciende ese deseo que se me puede a mí presentar de una manera particular, ¿no es cierto? Entonces, eso quizá daría como para más tratándolo en relación con el tema de la libertad. Dejo ahí otras consideraciones filosóficas de la voluntad como naturaleza y eso, porque nos llevaría demasiado largo ahora, ¿no? Entonces, bueno, cerrando, podemos decir que la voluntad es la potencia que precisamente porque se dirige al bien universal, es la que gobierna todas las demás experiencias de la vida humana y es la que tiene que, como dice acá, educar la afectividad. Muy bien, y llegamos hasta aquí. Bueno, nada, no sé si hay alguna pregunta o comentario breve, Orlando. Sí, profesor, una pregunta. Yo estoy conociendo la web, subí el trabajo práctico número 2 a un lugar que se llama Archivos, ¿está bien? Y ahí subí dos documentos, uno del dualismo y otro del materialismo, del trabajo práctico 2. Ajá. Es ahí donde lo tengo que subir, se llama Mire, Archivos hagamos una Privados, se cosita. llama. Yo deme Sí, tiempo, yo lo voy a revisar, porque la sí, verdad que ahora a la tarde no tuve tiempo de revisar las subidas últimas que pueden haber hecho ustedes, así que ya lo reviso y en caso de que haya alguna dificultad ya por mail, yo le mando ok. el comentario, digamos así. ¿Eh? Cómo no, profesor, gracias. Muy amable. Bueno. Gracias. Bueno, yo diría sí que traten de no retrasarse tanto, por ahí los que están un poquito más atrás con los trabajos prácticos, igual queden tranquilos porque sabiendo que estamos en situación de personas que trabajan, que tienen otras obligaciones, etcétera, los tiempos son amplios, o sea, no es que vamos a poner un plazo así, como decir, después de eso ya se acaba el mundo, no, sino que hay plazo. Pero bueno, por ahí está bueno si uno puede ir haciendo el ejercicio de ir haciendo un poco al día, porque así como que la tiene más fresca la clase y todo, ¿no?
Bueno, Muy bien. Bueno, si no hay más, nos vamos despidiendo y será hasta la próxima. Cualquier otra duda, recuerden que los canales siempre están abiertos para que nos comuniquemos, ¿eh? gracias, es muy amable. Saludos Bueno, a todos. que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.